יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, על פניי. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, amados auditores de nuestro podcast Hablemos de Torá. Bienvenidos a esta cuarta temporada. Este es el primer episodio de la cuarta temporada. Estamos a 2 del mes de Heshvan, el octavo mes del calendario hebreo del año 5785. Entre comillas, Shana Tová para todos, que sea un buen año. Como quedamos en el último episodio de la tercera temporada, dijimos que íbamos a tocar un tema demasiado exquisito que se llama Musar. Y nuestro querido Moré Shem Tov Ben Yosef lo tituló Los negocios de mi padre. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, un gran amigo, un hermano en la fe, hermano de sangre, digo yo, cuando hablamos de la sangre del Mashiach, Yeshua. Es un hermano de sangre en Yeshua. Nuestro querido Moré Abraham Ben Yaakov, del programa, canal Musar Torah Emuná. Para este episodio, nosotros colocamos un pasaje que, de alguna manera, identifica el concepto Musar. Musar es un concepto que abarca muchos temas. Y en este pasaje del Sefer Mishle, que dejamos pasado para este episodio, libro de Proverbios, eso es Sefer Mishle, el libro de Proverbios. En el capítulo 1, versículo 8, dice: Shma beni musar avija beal pitosh torat imeja. Presta atención, hijo mío, a la enseñanza de tu padre y a la instrucción de tu madre. Shma beni, escucha, hijo mío, musar avija, la disciplina. Musar se entiende como corrección, disciplina, la disciplina de tu padre. Beal titosh torat imeja, y la instrucción que te entrega tu madre. Como dije, en esta oportunidad nos vamos a concentrar en el concepto de la palabra musar y su significado tanto etimológico como conceptual. Y evidentemente vamos a hablar de experiencia. Hay una de las preguntas que nos surge con respecto a qué es musar. ¿Qué se entiende por musar en el judaísmo? Primeramente entendemos que el concepto musar en sí se refiere a las lecciones ético-morales
concebidas por el colectivo judío. Y este entendimiento está dado tanto en los Kitvei HaKodesh, los escritos sagrados del pueblo judío, como en la Masoret. La Masoret se entiende como la tradición, que es lo que conocemos finalmente como la cadena que se va transmitiendo de padre a hijo, ¿cierto? De maestro a alumno. ¿Por qué cadena? Porque está enlazada, igual que una cadena, está enlazada, no tiene corte, está unida. Se va transmitiendo, se va enlazando y se va generando la tradición. No deja de llamar la atención en ese sentido que la palabra musar en hebreo utiliza las mismas raíces que la palabra masoret, que es mem, samech, resh. La misma raíz hebrea, shoresh, raíz. Lo que no quiere decir que estos sustantivos, tradición y musar, ética judía, compartan el mismo verbo infinitivo. Entendemos como verbo lo que provoca la acción. Infinitivo, correr, caminar, hablar. Entonces la palabra tradición, masoret, para el verbo infinitivo es limsor, que es transmitir, pero ocupa la misma raíz que la palabra musar, que es corregir. En este sentido, musar, el infinitivo es leyaser, significa castigar. ¿Cuál es la relación entonces entre disciplina, castigo, entre comillas, ¿cierto? Disciplina y transmisión. Querido Moré Shem Tov, querido Moré Mijael, Moré Abraham, gusto de tenerte acá en el programa, en el podcast. Sean bienvenidos, los dejo libres para que puedan continuar con esta edición especial de Musar. Amén. Bueno, gracias Guido, bendiciones para todos los hermanos que nos oyen, los auditores, como decía el Guido. Bueno, nos gozamos en el Eterno de poder iniciar, ¿verdad?, esta cuarta temporada, todo este trabajo que hemos estado realizando de una u otra medida. Esperamos que sea de bendición para su vida, para su entorno, que pueda llegar, ¿verdad?, principalmente a su corazón, que es lo que buscamos, ¿no? Y interesante, ¿no? Interesante el tema del musar, ¿no? Hay un salmo, ¿no? Me parece que el Salmo 93, me parece que ese, no estoy seguro, que dice que bienaventurado es el hombre a quien el Eterno disciplina. Esta es la palabra, ¿no es cierto?, el verbo ya, de la disciplina, que tiene que ver con musar, y su Torah le enseña. Y nuestros sabios en el Talmud, en la Gemara en Masejet Berajot, hablan de estos sufrimientos de amor, de estas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo el Eterno nos disciplina, nos enseña, nos forma a través de diferentes experiencias en la vida, en las cuales Dios se quiere revelar a nosotros, de manera que no todo en la vida, ¿no es cierto?, no toda cosa difícil en la vida de superar viene siempre de mal o siempre viene de castigo, sino también hay cosas en las cuales el Eterno nos enseña su Torá. Y me acordaba de este pasaje, de todo lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, ¿no? Cómo todos fueron también disciplinados, ¿verdad? Y vivieron, ¿verdad?, toda esta experiencia. Y pero ninguno, ¿no? Proveyendo, dice el versículo 40 del capítulo 11 de Hebreos, dice, algunos fueron apiedrados, ¿no es cierto?, otros de los cuales el mundo no era digno, ¿no? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe probada, no recibieron lo prometido, proveyendo el Eterno alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Así que bueno, Baruch Hashem, todo esto, ¿no es cierto?, el musar lleva, ¿no es cierto?, a esa perfección que el Eterno quiere de nosotros, para que podamos crecer,
que aprendamos a través de los errores, a través de que podamos ver nuestros defectos humanos. Que el Eterno abra nuestros ojos para ver eso, porque cuando los vemos podemos corregirlo. Y esa es una tremenda oportunidad. Así que bueno, Baruch Hashem. Y bueno, pongamos los ojos en Mashiach, ¿no? El 12 parte diciendo esto, ¿no? Como aquel que fue perfeccionado en todas estas cosas. Amén. Moresh Tov. Bien, Shalom Lekulam Javerín. Un agrado nuevamente reunirnos. Y con el Moré de Abraham, por supuesto. Una gran alegría que podamos tenerlo en nuestro podcast. Hablemos de Torah. Es una alegría, un gozo, una simjá, Gidolá, el poder compartir, ¿cierto?, tantos años de abodá, de servicio, de enseñanza, y que en el fondo que podamos permanecer en el tiempo, porque hay personas que parten bien y después se apartan, o suceden cosas y finalmente hemos podido con el paso de los años seguir en Gebruta, en amistad, ¿cierto? Y lo importante es permanecer en el camino. Yo quiero tomar el Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, capítulo 53, hablando con respecto al siervo sufriente, y dice: Musar Shlomenu Alav, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si usted y yo tenemos Shalom, tenemos paz, es porque fue el castigo sobre nuestro amado y bendito Mashiach Yeshua. Guido. Wow, temazo. Castigo. ¿Quién va a querer ser castigado por el Eterno? O sea, yo recuerdo cuando niño no fui muy castigado, debo reconocerlo. A mí me crió mi abuela, que en paz descanse, Sichroná Librajá, mi abuela Raquel, y la verdad es que ella me tiraba las patillas cuando hacía travesuras de niño, que eran travesuras bastante pesaditas. Le quebraba los vidrios jugando a la pelota, le tiraba la cola a los gatos. Después el gato me mordía, me tenía que llevar al médico para colocarme su inyección. Entonces, claro, ¿quién entiende hoy en día el musar, la ética judía, como un castigo? Y esa es la incógnita que yo decía al principio. Está relacionada con la palabra yazar, que es castigo. Y el equivalente de castigo en gramática se puede entender como físico y verbal. Entonces hay castigos que son físicos en el sentido de que el Eterno corrige con vara, que hay que disciplinar a los niños con vara, dice la Escritura. Pero también existe el castigo del silencio, el quedarse callado, el que una persona le diga a otra, tienes que entrar en la disciplina del Señor. Y muchas veces nuestro ego está tan levantado, está tan inflado, que la verdad es que nosotros nos sentimos pasados a llevar como personas. Cuando nos sacan de un puesto, por ejemplo, nos sacan de un puesto que creemos que es nuestro, estamos empoderados en ese puesto, y nos sientan para disciplinarnos. Entonces, en el sentido verbal está la corrección, y también está no el maltrato, no lo entendamos como maltrato. El castigo puede ser maltrato en el sentido de que, es claro, si tú te excedes en los golpes, ¿quién va a querer que pegarle hoy día a un niño? Te colocan una orden de detención, te pueden mandar hasta preso, por castigar a tu hijo con golpes. Entonces, claro, los golpes en la Escritura hoy en día no son bien entendidos. Entonces, chura, este tema es complicado, pero abarca muchos otros temas que tienen que ver con la corrección humana. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría que nuestro querido amigo, hermano,
el Moré Abraham pudiese hablarnos un poco acerca de su trabajo, su ministerio, su labor como obrero en las manos del Señor, respecto de Torah, Emuná, Musar y su trabajo a lo largo de los años que ha tenido como líder espiritual o madrij, creo que es la palabra en hebreo, alguien que instruye, enseña. Moré Abraham, por favor, te concedo tu lugar en el podcast para que te puedas presentar a ti mismo y también puedas hablarnos un poco de tu experiencia. Bueno, shalom a todos, muchas gracias por la invitación. Shalom a todas las personas que están escuchando. Bueno, no sé por dónde partir, la verdad. Un poquito de mí, soy simplemente un obrero, ¿no es cierto?, en la viña del Señor, en este reino en el cual todos trabajamos juntos. Y respecto del tema del canal o del trabajo que hacemos en el Eterno, más que el canal propiamente tal, yo creo que tiene que ver un poco con la visión que Hashem pone en el corazón de cada uno de nosotros. Todos vemos el ministerio, el servicio, la Avodat Hashem, todos vemos desde distintas perspectivas el trabajo en el reino de los cielos. Y Dios, de hecho, se encarga de que cada uno de nosotros tengamos perspectivas distintas, porque es evidente que esto no puede ser, todos pensamos de la misma manera. Y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, el Eterno se encarga de darle una expertise, una tarea en su reino, y eso nos permite tomar el trabajo de una manera mucho más general. O sea, todos aportamos desde distintos puntos de vista. Y como venimos hablando del Musar, para no irme un poco del tema, una de las cosas que yo vi necesarias dentro del transcurso del aprendizaje que he tenido en mi vida, o sea, personal primero, es que Dios desea el progreso de la persona. Y eso yo lo vi primero conmigo. Primero, la persona tiene una necesidad de acercarse a Dios. Encuentra a Dios, ¿no es cierto? Todos hemos recibido la gracia por medio de la fe en Yeshua, el Mashiach. El Eterno te toma, te limpia, ¿no es cierto? Pero eso no significa necesariamente de que la persona esté totalmente terminada y acabada. Yo dejé de creer esto de que la persona llega y es una nueva criatura. En términos lingüísticos, por decirlo de alguna manera, es como una metáfora casi la que hace Pablo respecto de esto de que la persona llega y es una nueva criatura en el Mashiach. Eso es en términos de que la persona está limpiada, ¿cierto? El Eterno paga el pasaje de entrada al reino de los cielos por la sangre del Mashiach. La persona ahí es una nueva criatura, en ese sentido está renovada, pero no es una obra terminada. De hecho, Pablo dice: aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Entonces, claro, la persona es una nueva criatura, pero hay todo un proceso desde ese momento. Y por eso a mí me tocó mucho el Musar, porque es el progreso de cada ser humano que es hijo de Hashem, y Dios, en su condición de padre, desea el progreso de sus hijos. Dios quiere que la persona progrese. Dios te limpia, te hace una nueva criatura, pero de ahí para adelante tienes que progresar en la vida. Y esto es principal. Dios te llama a sus caminos y Él cree que tú tienes el potencial para progresar, para mejorar personalmente, espiritualmente, emocionalmente, ya que el Musar abarca la fe, la confianza en Hashem, las midot, las cualidades, ¿no es cierto? Todos los aspectos del funcionamiento de un ser humano están ahí en esta disciplina que es el Musar. Y si tú lo miras desde el punto de vista de Hashem,
Dios en su condición de Padre lo que quiere es que el hombre pueda progresar. Entonces el Musar representa en realidad una senda. De hecho, uno de los libros más importantes del Musar, para quienes están escuchando y ojalá puedan adquirir este libro, es el Mesilat Yesharim. Y fíjate que la palabra Mesilat significa senda. Esto está, el nombre de este libro, el Rab que lo escribe, que es el Ramjal, ¿no es cierto?, Haim Luzzatto, saca el nombre de este libro del pasaje de Mishle, capítulo 16, versículo 17. Ahí dice Mesilat Yesharim, la senda de los rectos. Y la explicación que traen respecto del nombre de este libro, la palabra Mesilat, es que la palabra senda, Mesilat, no es igual a la palabra Derech. ¿Por qué? Porque la palabra senda es una palabra que habla de un camino, pero un camino angosto, un camino difícil, que es lo que el Mashiach enseñó también, ¿no es cierto? Que en el fondo la vida nuestra es un camino angosto. La vida eterna, el camino que nos lleva al Olam Abba, porque en el fondo si tú tomas Mesilat Yesharim, esta obra te va a hablar de cómo tú llegas al bien verdadero, cómo tú llegas al Olam Abba. Aquí dice el Rab, dice que este mundo es una antesala. Una antesala es decir, como la recepción para entrar al mundo venidero. Aquí el Eterno lo que va a hacer en este mundo es prepararte, es perfeccionarte, es trabajar contigo, con tus cualidades, con tu midot, todas las cosas que te van a pasar en la vida. Y esto es importante. Todas las cosas que te van a pasar en la vida. Por eso yo digo, esto es muy personal. ¿Cómo comenzó en mí? Empecé a ver mi vida, las cosas que me han pasado en mi vida. ¿Desde qué momento incluso? Desde el momento en el que tú naciste. ¿Quiénes son tus papás? ¿Por qué tuviste un papá que te dejó? ¿Por qué tuviste una mamá que se enfermó? ¿Por qué tuviste pobreza? ¿Por qué tuviste un montón de situaciones complejas en tu vida? Dios quiso que fuera así. Todo esto es una preparación. Todo esto es una senda angosta, una senda difícil de transitar. ¿Con qué propósito? Con que el hombre termine siendo perfeccionado y progrese en su desarrollo personal y espiritual y logre el éxito. ¿Cuál es el éxito? El bien superior. ¿Cuál es el bien superior? Hashem es el bien superior. O sea, que se pueda apegar al bien superior, que es el eterno. Entonces, Mesilat significa senda, pero es una senda angosta. Derech es un camino ya más bien ancho. Y esto está relacionado con las enseñanzas de nuestro Mashiach Yeshua. Una de las cosas que yo he descubierto en el estudio del Musar es que la mayoría de los expositores que son eminencia, digamos, dentro del judaísmo, dentro de esta disciplina, las cosas que enseñan, las principales ideas, están escritas en el Brit Hadashah. Es extraordinario. La carta a los hebreos, por ejemplo, contiene un montón de conexiones con todas las ideas que están en el área, digamos, académica del análisis del comportamiento humano. Entonces, primer libro que yo recomendaría, digamos, para poder estudiar esta disciplina y esta senda, este camino que todos iniciamos, sin duda alguna, es el Brit Hadashah. De hecho, nosotros decimos Primera de Juan, capítulo... Déjame ver si lo anoté por acá. No lo anoté, pero ustedes se deben saber el pasaje. Donde dice que todo aquel que cree en Él debe andar como Él anduvo. ¿No es cierto? Creo que es Primera de Juan, capítulo 2. Debe andar como Él anduvo. Ahí te habla también de una senda. Entonces, el Musar es un camino de progreso, es una senda no fácil,
Y el objetivo es finalmente que la persona se pueda refinar y se pueda depurar. Todas las situaciones que te pasan en la vida, trabajo, esposa, hijo, pruebas, todo lo que te pasa en este mundo es con el propósito de que tú puedas ser presentado ante Dios de tal manera que tú te transformas en una novia sin mancha y sin arruga. A mí me gusta mucho el concepto de la arruga y de la mancha, porque el trabajo de una novia blanca, de presentarte con vestiduras blancas, quien te limpia es Dios. Dios hace el trabajo de limpiarte. Y eso es una gracia de Dios, ¿cierto? Él te toma y te limpia. De hecho, cada Yom Kippur lo que hace Hashem es limpiarte. Pero ¿quién saca la mancha? Porque por más que tú te limpies, siempre va a quedar una marquita, ¿no es cierto? Si tú te manchas una vestidura blanca, siempre va a haber un rastro de esa manchita que un día hubo. ¿Y quién te quita la arruga? De hecho, si tú lees en Efesios capítulo 5, versículo 27, fíjate cuál es el propósito de que Yeshua tenga una Kaal. En Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que este es el propósito, dice, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de la Keilah, de Yeshua, como una Keilah gloriosa. Es el objetivo, es este. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la santificación sabemos que viene por medio de la Torah. La limpieza es un regalo de Hashem, pero las arrugas son el trabajo que cada uno de nosotros debe hacer. Tú para salir a trabajar te planchas tu camisa, y para planchar la camisa todos tenemos, ¿no es cierto?, su plancha a vapor, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que saca la arruga? La fricción, el calor entre el material y la plancha, lo que produce es que esa arruga desaparezca. Ahí está el musar, ahí está la disciplina, ahí está lo que cuesta. Por eso es que el musar viene de la palabra también isur, que es sufrimiento, isurim. Molesta, el musar es cuando te tira la oreja, a ti te incomoda. Toda esa fricción incómoda que producen las palabras de musar son buenas finalmente, porque lo que hacen en nosotros es quitarnos todas estas arrugas con el propósito de presentarnos delante de Hashem finalmente como una novia con un vestido limpio, sin mancha y sin defectos, sin arrugas. Entonces es un proceso. No sé si respondí la pregunta, tengo muchas ideas, pero en el fondo es eso. Yo creo que el trabajo que venimos haciendo tiene que ver un poco con... veo mucho en redes sociales que la gente predica mucho de qué día resucitó Yeshua, si murió un miércoles o despertó o murió un jueves. Y no sé, cosas que de pronto no te sirven para la vida verdadera, la vida real. O sea, esas cosas entretienen, pueden ser interesantes, pero no encuentro, digamos, dentro de la gama de predicadores que hay, ¿no es cierto?, de maestros que existen, gente que se dedique a construir personas y acercarlas a Dios, sino que es un constante debate, un constante yo tengo la razón, un constante... Creo que de pronto hemos perdido el objetivo, porque el objetivo final es esto, presentarnos delante de Hashem como personas que han hecho su trabajo personal, espiritual, y hay cosas que nos han entretenido y nos han sacado de ese propósito inicial. Bueno, eso como para decir por qué nace el canal, digamos, por qué nace el trabajo de Torah, Emuná y Musar, con el propósito de tener un espacio donde podamos estudiar estos temas que construyen nuestras vidas, que nos ayudan a permitir progresar y ser mejores individuos. Gedeón. Amén. Una maravillosa presentación, porque me quedo con esto que hablaste de
dentro de las cosas que nos comunica, que, entre comillas, todos aportamos, ¿cierto?, a la rectificación de un hermano. Pero lo importante es el pasaje que citaste en 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 6. Y uno debe andar como él anduvo. Ahí la raíz que usa Dalman Delitzsch Salkinsohn en su traducción hebrea es caminar, es como conducirse. Tiene que ver con alajá. Y en ese caminar, ¿quién es el que te quita la mancha, como dijiste, querido More? Uno camina con arrugas, como estos hermanos del tiempo de la lepra. Creo que no es el nombre correcto, lepra, por ahí leí una vez. Todos entendemos a qué se refiere la enfermedad. Que eran apartados, eran distanciados, y en ese trabajo hay un trabajo espiritual, físico y espiritual. Muchas veces nosotros no nos reconocemos como enfermos. Ese es el problema. Y debemos apartarnos. Y uno de la ética que plantea el Musar es justamente tener nikayut, que es una limpieza. Y no es lo mismo que la pureza. La pureza, la tajará, tiene que ver con el ritual de la purificación. Esta limpieza tiene que ver con la limpieza de conciencia, el nikayut. Entonces, ¿en qué está nuestra conciencia hoy en día? Para eso es el Musar. Para la equidad, Menuhat HaNefesh se llama. Para la paciencia, la Sablanut. ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia cuando estamos siendo corregidos? ¿Y quién se cree este que me viene a enseñar? ¿Quién se cree este que me viene a corregir? ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado, yo levanto mi mano. Eso se llama Sablanut, tener paciencia en la corrección del Eterno, orden, ceder, tener esa anavá. Moreh Shem Tov Finalmente, de lo que yo puedo captar, de lo que nos comparte el Moreh Abraham, esto es una enseñanza para toda la vida. Es decir, es algo que tenemos que trabajar cada día. O sea, y alguien puede tener 40 años de Torá en el cuerpo y aún así necesita tener alguien que le tire las orejas, como se decía, ¿cierto? O sea, bien, yo le quiero preguntar al Moreh Abraham ¿cómo fue su encuentro personal con Yeshua el Mesías de Israel y del mundo? Si nos pudiese contar algo. Amén. Bueno, una bonita pregunta. Creo que tenía 14 años o 15 años, por ahí. Era bien chico. Y ya habíamos pasado una experiencia familiar bien complicada, en realidad bien traumática. No voy a contar los detalles ahora. Pero fue difícil, fue un momento muy complicado de la vida. A grandes rasgos yo me tuve que hacer cargo de la familia, de la familia de mi mamá y de mis hermanos como a los 13 años más o menos. Y mi mamá también se enfermó de gravedad en ese tiempo y me tuve que hacer responsable de eso. Entonces, a esa edad yo siempre fui bien agrandado. Bien agrandado. Sí, siempre representaba más edad. A los 13 años como que representaba que tenía mucho más años. Ahora entiendo por qué tenía esa característica. O sea, esa personalidad venía conmigo porque tenía que hacerme responsable a esa temprana edad. Hoy día yo veo a mi hijo con 16 años que es un pollo. Es un pollo. Entonces uno lo mira y no sería capaz de serse responsable de tomar las obligaciones que uno tomó a esa edad, en ese tiempo. Y Hashem apareció en mi vida en ese proceso, en ese momento de mi vida, que fue un momento muy complicado, muy difícil. Yo recuerdo que llegué a la casa
drogado y bien dado vuelta en realidad un día. Y era adolescente, tenía malas juntas, malos amigos. Y mi mamá, dentro de su enfermedad que ella tenía, que era una enfermedad bien compleja, como que reaccionó, tuvo un momento de ¿cómo se dice?, de luminosidad. Y como que volvió en sí y me dijo, se acabó. No quiero esta vida para ti. Vamos a la iglesia. Y me tomó ese día. Era un domingo, después de un sábado de carrete. Y me llevó a la iglesia. Y sabes que cuando llegué a la iglesia, me emociono porque todavía me acuerdo de eso. Cuando me llevó a la iglesia, me senté en la última banca, porque en ese tiempo eran bancas de madera. En la última banca, y me senté ahí a escuchar cómo cantaban, y fue una cosa, un renuevo. Lloré como una verdadera Magdalena. No paraba de llorar, no entendía por qué lloraba. Fue un encuentro ahí con Hashem, con Yeshua, ¿no es cierto? Como él hizo una obra sobrenatural, sin mérito. Hay algo que me gusta de esto de Hashem, del Musar y de Dios, es que él tiene hijos donde uno menos se lo espera. Él puede sacar un hijo de Abraham. De hecho se los dijo al Perushim: Dios puede levantar hijos de Abraham debajo de estas piedras. Entonces el Eterno tiene hijos en todas partes, hermano. Y uno tiene que ser cuidadoso de pronto con esta cuestión selectiva, religiosa, de que yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque finalmente Dios pone su vista en donde sea, donde Él quiere. Y si yo analizo la vida familiar y el árbol familiar, digamos, yo no tenía por dónde. Y creo que ninguno de nosotros tenía por dónde ser llamado por Dios a esta senda tan hermosa finalmente, ¿no es cierto? La senda del bien, de este camino de salvación. Qué maravilloso que los primeros discípulos de Yeshua eran conocidos como los del camino, ¿cierto? Entonces fue esa, digamos, la experiencia inicial, me acuerdo. Y creo que el Eterno despertó en ese momento a mi madre, a mi Santa Madre, que siempre me habló de Dios desde que yo fui pequeño. Y ahí tuve un encuentro personal, como se dice en el sistema cristiano, un encuentro personal con Yeshua. Y esa es la razón por la cual yo nunca voy a dejar de creer en Yeshua. Con todo el judaísmo y con todos los libros que ustedes ven ahí, y con lo que me encanta el judaísmo, nunca voy a negar al Mashiach. Amén. Eso. Baruch Hashem. Recuerdo que alguna vez tú me comentaste que tú habías tenido un sueño donde tenías una bolsa con leche en una mano y una bolsa con porotos en otra mano. Si nos puedes contar algo de eso. Sí, después de un tiempo en la congregación, ya en la iglesia, tenía como 15 años, me puse estaba entusiasmado. Quería buscar a Dios, quería una cosa así, como que quería conocerlo, quería aprender. Y fíjate, los sueños que uno tiene a esa edad, yo los comparo con los sueños que tienen los jóvenes hoy día. Mi sueño era ser predicador. Mi sueño era aprender Torah, aprender la escritura en ese tiempo, ¿no? El concepto Torah no existía, obviamente. Pero ese era mi sueño, salir, qué sé yo, predicar y conocer al Eterno. Pero yo decía, pero ¿cómo entiendo? Porque la escritura es tan difícil, ¿cómo entiendo la escritura? Y me puse a ayunar. A llorar. Ya como 3 días de ayuno. Y ahí estaba, era un cabro chico, pues imagínate, 3 días de ayuno. Y estaba solo en mi pieza y de pronto tengo un sueño. Y entra una persona a la que yo consideraba en ese tiempo una persona que sabía mucho de la escritura, que era para mí un referente en ese momento. Y él entra a la habitación
y me entrega una bolsa llena de poroto y una bolsa llena de leche. Y me dice, mira, el Eterno Dios, me dice, me mandó esto para ti. Tómalo y úsalo. Y yo lo recibí. Y se acabó el sueño. Y después de eso, se generó en mí un deseo de leer. Un deseo de leer. Y me acuerdo que me leí la escritura en 3 meses. Como se dice en términos chilensis, me pitié la Biblia. La leí, una cosa así, pero anotaba. Y de pronto se fueron abriendo en mi idea y esta ansiedad, pues esta ansiedad de querer aprender, conocer, y de hecho por esa razón después uno llega finalmente a la Torá. Entonces, eso yo digo, el Eterno lo único que quiere de nosotros, hermanos, en nuestro corazón. Cuando el Eterno ve a una persona que le entrega su corazón, ya ganaste el 99% de lo que él espera. Lo demás lo hace él. Eso. Extraordinario, extraordinario. Me gustó esa frase que dijo el Moré Abraham: mi referente. ¿Quién es nuestro referente hoy en día? O sea, ¿de dónde nosotros sacamos lo que hoy día somos? Si constantemente estamos aprendiendo. Pero ¿quién fue nuestro referente? ¿Quién es nuestro referente? Para mí, yo comparto esas hermosas palabras que le dedica el Moré Abraham a su madre. Para mí, mi gran referente siempre ha sido mi mamá. Y ahí está lo que hablábamos al principio, ¿ah? Mishle 1.8. Veal Titosh Torat Imeja, ¿cierto? Y sigue las instrucciones. Torá. O sea, el proverbio dice Torá. ¿Qué entendemos hoy día por Torá? Los revisores que traducen esa palabra lo traducen como instrucción, y no es tan lejos de la etimología. Instrucción. ¿Qué es una instrucción? Pero ¿quién la vacía en ti? ¿Quién es tu referente? Moré Mijael. Sí, la verdad que muy interesante todo porque básicamente el Eterno está muy presente siempre en nuestra vida. Y me llamó la atención el punto, ¿no? Ahí que yo, bueno, corrigiendo un poco el pasaje que había citado al principio del Salmo 94:12, que habla precisamente, que es un pasú que dice: Ashrei teyasrenu Adonai umitorateja telamdenu. Y habla de esta felicidad de aquel varón, ¿no? A quien el Eterno corrige, a quien el Eterno disciplina, a quien el Eterno le enseña, ¿verdad?, en la vida. Todo este proceso, ¿no?, de cómo vamos creciendo, de cómo tenemos que ir madurando, cómo tenemos que ir siendo perfeccionados, ¿verdad? Y todo eso va ligado a esta Torá que tenemos que ir aprendiendo, que no es una Torá intelectual necesariamente, no es una Torá, el estudio espiritual que hacemos, ¿no es cierto?, para poder transformar nuestros pensamientos, nuestra mente. Eso lo tenemos que hacer a través de nuestro estudio, porque si no estudiamos no vamos a lograr, ¿verdad?, tener esa Torá en los pensamientos. Pero esta Torá, que viene del sufrimiento, que viene de las pruebas, que viene de las experiencias traumáticas, que es la Torá que yo creo que la mayoría de los creyentes tenemos finalmente, que son aquellas experiencias que podemos decir, ¿verdad?, cómo hemos conocido al Eterno en nuestro caminar, en nuestro transitar. Y está ligada al Musar, está ligada, ¿no es cierto?, precisamente al trato directo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y cuando el Moré Shentov cita el pasaje de Isaías 53, ¿verdad?, dice que, bueno, todo esto cae sobre el Mashiach, ¿verdad? Y la Escritura lo va a definir como un varón de dolores, ¿no? Un varón que fue experimentado precisamente en todo el quebrantamiento que todos nosotros requerimos, porque nuestro corazón es duro. Es decir, tenemos buenos deseos, pero también tenemos pecado en el corazón. También tenemos malas acciones, malas cualidades, malos rasgos de carácter y todas esas cosas
es como ¿quién quitará la mancha? ¿No? Lo que decía el More, ¿cómo me zafo de estas cosas? Y ahí es cuando hablamos de la escuela del Eterno, ¿no? Y yo por eso citaba al principio, miren qué interesante. Porque cuando Santiago habla, en el capítulo 1, versículo 2 de Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se acuerdan que dice? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y aquí en el capítulo 11 habla precisamente de la fe y cómo todo esto fueron probados en la fe, produce paciencia. Entonces, claro, cuando uno está siendo probado, lo que está probando es la fe de uno, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, esa fe tiene que tener como resultado, ¿no es cierto?, la paciencia. Y la paciencia, el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 es aquello que tenemos que tener para poder correr la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero esa carrera es una carrera de pruebas. La carrera de la fe es una carrera de muchas pruebas en la vida, o sea, lleno de obstáculos, de dificultades. Pero en todas estas cosas, maravillosamente, el Eterno nos va transformando, nos va renovando, nos va haciendo personas distintas. Por eso, después de ciertos años, uno ya debiera tener otras virtudes, no las que teníamos cuando éramos adolescentes, jóvenes, ¿no es cierto? Porque eso habla de que en la vida lograste crecimiento, lograste lo que el Eterno esperaba. Fíjense lo que dice el escritor, dice: tenemos que tener los ojos puestos en el Mashiach, el autor y el consumador de la fe, ¿no? Pero dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, ¿no? Menospreció lo oprobio y se sentó, ¿no? Y de nuevo dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, que en el fondo, cuando te pasen situaciones y tengas situaciones de oprobio, tenemos que considerar en ese momento, porque en todo tiempo tenemos que crecer, en todo tiempo vamos siendo perfeccionados. O sea, tenemos que considerar en ese momento del oprobio, tenemos que considerar aquel que resistió, aquel que se mantuvo en esa contradicción, ¿no?, de pecadores, ¿no?, que en el fondo le estaba haciendo la obra del Eterno para bien de los otros, y los otros lo estaban, ¿no es cierto?, enfrentando y maltratando, y un montón de otras situaciones. Con esto termino. Y dice: contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? O sea, hasta que uno no quiera más, hasta que uno diga: no, hasta aquí, esta vida, ¿no es cierto?, esta vida de fe es una vida de mucho sufrimiento, esta vida de fe es muy difícil. Yo pensé que no iban a haber tantos problemas, yo pensé que cuando yo me convirtiera todos me iban a amar y yo iba a ser muy amado, y yo pensé que todo era tan lindo, yo iba a llegar a un lugar perfecto, un lugar que todo es maravilloso, toda una armonía. No, resulta que la situación no funciona así. Por eso dice en el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hablando precisamente de estos puntos, ¿no?, de estos puntos que estamos hablando. Entonces, creo que es interesante esta Torá. La Torá tiene muchas facetas. Uno puede estudiar una parte, la halajá, ¿no es cierto?, puede estudiar mitzvot, puede estudiar un montón de cosas, un montón de facetas, y en todas somos perfeccionados, en todas hemos aprendido. Pero creo que esta parte de la Torá, como decía el More Abraham, no es una parte generalmente tan difundida, tan tocada como tema. Guido. Qué lindo cómo abre el concepto que citó el More Shem Tov respecto de Isaías 53. Nuestro More Mijael lo abre de una forma muy, muy ética, que es el oprobio. El oprobio, Musar es lo menos alaf.
dice Isaías 53, que el castigo de nuestra paz. Musar nadie lo entiende hoy en día como un castigo, como una corrección, como una disciplina. Ciertamente todas las personas que se apegan hoy día al judaísmo a través de raíces hebreas, Nazratim, judaísmo mesiánico, en la medida que van creciendo en la identidad judía, se van poniendo más exigentes respecto al intelectualismo. El intelectualismo ha sido muy dañino en el judaísmo, y esto lo plantean los Hasidim. Cuando surge el movimiento del Musar, que es a partir del siglo XIX, a través del judaísmo ortodoxo en Lituania, ellos estaban en contra primeramente de la asimilación cultural, de perder la tradición, de la Ascalá. ¿Por qué hablo que el intelectualismo es tan peligroso? Porque la Ascalá, que se conoce como iluminismo, ilustración judía o intelectualismo, fue tan racional para los judíos, tan racional, que se alejaron de la tradición, y alejarse de la tradición, finalmente se alejaron de la corrección. Entonces, ¿quién en su sano juicio, siendo cristiano, Notzrim, ¿cierto? Un cristiano para el judaísmo, no debería ser algo que a nosotros nos quite el sueño? A mí me da lo mismo si me llaman cristiano en realidad. La verdad es que yo participo en iglesias cristianas, de hecho estoy participando en una iglesia cristiana últimamente, porque hay cosas que están en la iglesia cristiana que no las he visto en el judaísmo, y es justamente el oprobio, ser reprendido por el Eterno. Si el judaísmo es muy lindo, es precioso, tiene mucho romanticismo, tiene esa cosa que a uno le gusta estudiar, investigar, le gusta entender el porqué. Eso es el judaísmo, el porqué de las cosas, el porqué de lo que hacemos. Pero le falta algo al judaísmo, y me quiero hacer cargo de lo que estoy diciendo. Yo conozco a varios judíos tradicionalistas o reformistas que están muy lejos de la tradición, porque han sido demasiado cabezones, han racionalizado todo, y la experiencia espiritual la han perdido. Y eso es lo que yo encuentro en el cristianismo, y lo que a mí me satisface como creyente, no como judío, como creyente, como este término que hemos olvidado un poco, como hijo de Dios. Ese es el propósito de la corrección. Salmo 94:12 citó nuestro Moré Mijael, que habla finalmente de la corrección que debe recibir el nombre. Ashrei Hageber Asher Eyazrenu Ya. Usa el nombre corto del nombre inefable, Ya. Dice que es dichoso el hombre finalmente, ¿cierto? Bienaventurado, dichoso el hombre a quien el Eterno lo corrige. Y finaliza diciendo que su ley, la ley del Eterno, umitorateja, que tu ley, telamdenu, la ley del Señor lo enseña, lo corrige. Y me recuerda un poco de lo que habla Job, que es más o menos parecido en el lenguaje que usa el Salmo 94. Ine es rey enosh, Yohigenu Eloah. Dice, dichoso es el hombre que es corregido por su Dios. Corregido por su Dios. Entonces, no perdamos de vista que la persona, si se acerca a una etiqueta, llamémoslo etiqueta, yo prefiero llamarlo etiqueta, raíz hebrea, el judaísmo mesiánico, son etiquetas, que no sea tan racional y que permita ser corregido por el Eterno mediante la profecía, mediante algo tan sencillo como un sueño. El Eterno habla, ya lo hemos conversado en episodios anteriores. El Eterno no ha terminado de hablar el día de hoy. Tengo una experiencia hace poco en una iglesia, la cual fui invitado, y estuve toda una noche sin dormir, porque estoy pasando un periodo depresivo. Lamentablemente la gente cree que los cristianos, que los judíos, que los hijos de Dios no se enferman.
La verdad es que sí nos enfermamos. Y estuve toda una noche pensando y diciendo, Señor, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Dónde no tengo fuerzas para hacerlo? El tema es que pasé toda la noche despierto. Y fue la última grabación que hicimos con nuestro Moré Shem Tov. Y estaba súper mal. De verdad que estaba mal. Y necesitaba que el Eterno me abrazara. La verdad que lo necesitaba. Terminamos la grabación del último episodio de la tercera temporada con el Moré y me fui a la iglesia. Llegué a la iglesia y había un escándalo, pero ese escándalo espectacular. Alabanza. Estaban los hermanos gozándose en el Señor y el Señor estaba hablando por medio de un profeta. Y en un momento el profeta dice: ¿quién quiere pasar a recibir la identidad de Cristo? Y yo dije, yo quiero. Y pasé. Me arrodillé. Y se me acerca un varón. Perdón si me emociono. Y empezó a hablarme. Y me dijo: yo estuve ahí contigo cuando no pudiste dormir en toda la noche. Yo a él no lo conocía. Ni al pastor, ni la iglesia. Y una de las cosas que le pedí al Eterno es que por favor mis hijos no pasaran por lo que yo había pasado. Que no heredaran las transgresiones de mi padre. Que no heredaran mis transgresiones. Y lo que me dijo el Señor en ese momento fue: tus hijos yo los he guardado. Y no van a heredar el pecado de tu padre. Yo eso no se lo comuniqué a nadie más que al Eterno. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos olvidado como pueblo de que hay un Dios vivo. Nos hemos olvidado como pueblo de que hay un Dios que corrige, que abraza. El castigo del Señor es para los que Él ama. El libro de Job, para mí uno de los libros que habla más de ética judía o de Musar, es el libro de Job. Independiente de lo que podamos pensar personalmente de la Besorá Tová, del Nuevo Testamento, para mí Job habla de mucha ética judía. De la equidad, de la paciencia, del orden como persona, de la decisión, de tomar decisiones, de la pureza espiritual, de la humildad, de la honestidad, de la justicia, de la moderación, de la diligencia, de ser diligentes en presentarnos. Recordemos que Job ofrecía holocausto al Señor por los pecados de sus hijos. Eso es diligencia. El silencio, la shetikah, cállate. Cuando el Señor te dice, cállate. La serenidad, la templanza, la verdad. Y justamente el capítulo 5 del versículo 17 de Job dice: Ine ashrei enosh, dichoso el varón. Yohijenu, que es corregido Eloah por su Dios. Umusar dai al timsa, que a través del musar de su Dios le basta. Nada más. Le basta eso, el musar de Dios, la corrección. Cuando entramos en periodos de prueba y no entendemos absolutamente nada, estamos siendo corregidos por Dios. Está nuestra templanza siendo trabajada, dirigida. Disculpen que me haya alargado un poco. Moré Shem Tov. Bien, no tenemos, no somos de metal, no somos de madera, no somos de plástico, ¿cierto? Somos de carne y hueso y tenemos un corazón, tenemos un nefesh, una neshama y somos seres vivos que estamos constantemente
experimentando situaciones altibajos, ¿cierto? Tenemos sentimientos, emociones, las cuales también tenemos que trabajar, ¿cierto? Y madurar, ¿cierto? Bueno, cuando uno va madurando, va creciendo, va entendiendo que no puede tomar decisiones relevantes, decisiones importantes, ni en periodos de enojo, de ira, ni en periodos de euforia, ni en periodos en los cuales estemos muy tristes, ¿cierto? O estemos angustiados. Porque en estos tres estados vamos a tomar decisiones incorrectas. Bien, yo creo que ha sido muy, muy positivo este podcast, esta conversación amena con el Morea Abraham. Y quisiera preguntarle al Morea Abraham si nos puede contar un poco acerca de su experiencia en las comunidades de Cuba, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, y del trabajo que él realiza con su equipo. Bien, Baruch Hashem. Bueno, el trabajo de las misiones, como se dice, es una cosa que el Eterno nos dio de regalo, ¿no? Que apareció de un día que menos esperado, digamos, y lo tomamos como una tarea que se debe hacer. Me llama la atención que hay muchas personas que quieren aprender, pero no saben por dónde comenzar. Gente que quiere acercarse a la Torá, y creo que en cierta manera todos tenemos una responsabilidad de poder acercar a las personas a una Torá un poco más desarrollada, un poco más plena, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de lo que a nosotros nos ha hecho bien. Y en ese sentido es que las comunidades que han llegado, digamos, por casualidad divina, por estas diosidencias de la vida, se han acercado también con ese deseo de aprender, con ese deseo de crecer y de acercarse a la Torá. Inicialmente la primera comunidad fue la comunidad de Cuba. Hoy día está ahí el Roe Raciel a cargo, y Raciel siempre tuvo un corazón bien dispuesto a aprender. Él nunca cuestionó nada. Él es una de las personas que es como el alumno que todo maestro quisiera tener. Raciel dijo: yo voy a hacer caso a todo lo que ustedes digan. Y la manera fue extraordinaria como él creció, porque tú sabes que en Cuba no hay condiciones, no existe sal, o sea, a ese nivel. Me acuerdo que un día cuando viajamos, estuvimos allá 2 semanas más o menos, y fuimos a buscar sal, no había sal, fue muy difícil conseguir sal. Entonces la manera en la que ellos viven, las circunstancias que ellos tienen, cómo sirven a Hashem, es un ejemplo. Ellos en todo sentido, su fe, su amor por Dios, la dedicación a la Torá. Ellos tienen sidurim con fotocopias, o sea, imprimen y luego le sacan copias a los sidurim, y esa es su biblioteca. O sea, su biblioteca es así, y tienen un esfuerzo. Todo para ellos es un doble y un triple también. Y lo mejor que tienen es un corazón humilde, obediente. Y la primera vez que llegamos ahí era una keilah de tierra, o sea, el piso era de tierra, literalmente. Después de un tiempo, gracias al aporte de todos los hermanos que han ido mensualmente aportando, en cierto momento, digamos, de todo este servicio y trabajo, se reunió bastante dinero. Muchas veces, muchas oportunidades, se reunió bastante dinero. Ellos mejoraron su keilah. Hoy día es una cajal que tiene cerámica, tiene unos muebles extraordinarios, tiene 3 Sefer Torah con el aporte de los hermanos.
tienen literatura, tienen sidurim, o sea, tienen muchas cosas que cualquier Kehilá quisiera. Una silla, estoy hablando de lo físico, ¿no es cierto? Una silla extraordinaria de madera, muchas cosas que se han logrado en cuanto a la estructura y infraestructura, pero que eso también te anima. O sea, tú ves el lugar y dices, oh, este es un lugar, ¿no es cierto? Kadosh. Eso también a la gente le produce algo. Ahí hay algo, hay una bendición. Y por otro lado, el crecimiento espiritual y personal que ellos tienen también ha sido maravilloso. Ellos son los primeros que llegaron, pero al mismo tiempo el ejemplo. Yo creo que son como el modelo de la Kehilá, o el proyecto de Kehilá que uno quisiera tener o ayudar. Hablábamos con Mijael en la semana de lo importante que son los líderes en cada comunidad, y que en el fondo el crecimiento de cada comunidad va a depender mucho del espíritu que tenga el líder, ¿no es cierto? Y Raziel es un líder de tomo y lomo. Entonces él ha hecho crecer su comunidad extraordinariamente en cuanto a lo físico, lo estructural, en cuanto a lo espiritual, pero más allá de todo lo que he dicho, en cuanto a lo que tiene que ver con la emuná. Porque la manera en la que ellos siguen sirviendo a Dios, a pesar de todo y contra todo, ellos son un ejemplo. ¿Quién podría servir a Hashem? Nosotros. Porque no estamos en esa situación, no sabemos si lo serviríamos como lo sirven ellos, a eso me refiero, ¿no es cierto? Con la vida que tienen. Allá el sueldo es un chiste, es un mal chiste. Un mal chiste. Y sin embargo, a veces pienso en eso, pienso que a veces todas esas circunstancias realmente a ellos les han ayudado a estar más cerca de Hashem. Porque en este contexto en el que nosotros vivimos, de pronto todo este materialismo y esta presión social, ¿no es cierto?, por ser alguien, por lograr algo, etc., te distrae, te entretiene y te saca del objetivo principal para el cual viniste a este mundo, lo cual también es Musar, ¿no es cierto? De las primeras cosas que uno estudia cuando uno comienza a estudiar Musar es: vamos a definir el objetivo del hombre en este mundo. Eso es lo primero que uno estudia. Cuando tú tienes claro tu objetivo, tu misión en esta vida, tu misión, la misión que Hashem te dio, la primera, todas las demás misiones cobran sentido y se transforman en un medio. Ahora, ninguna de las otras misiones son dignas de ser abortadas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos distintas misiones, ya que estamos hablando de las misiones. La misión nuestra de ser esposo. Cuando tú abandonas esa misión, te transformas en una persona infeliz. Porque Dios te dio una misión en la vida, o una de esas misiones es ser un buen esposo. Esa misión no hay que dejarla. Hay que enamorarla, hay que hacerla feliz. Esa es una gran misión, hermano. Si nosotros esa misión la abandonamos, nos jodemos la vida y nos tenemos que reinventar en ese sentido. Entonces, a quien sea que tú tengas hoy día a tu lado, ¿no es cierto?, a esa mujer, hazla feliz. Esa misión no la puedes dejar. Yo siempre he pensado en esto. Con el Moresh en Tope hemos hablado de esto. Mujer feliz, vida feliz. Creo que lo dice unos monitos, ¿no es cierto?, animados, una película. Río. Sí. Te van a retar, viejo. Si uno hace ese trabajo, si uno cumple esa misión, en la vida uno en sí mismo es feliz. Ahora, hay otras misiones, por ejemplo, ser padre, ya de lo que estaba hablando Gedeón. Si tú dejas la misión de ser padre y te entretienes en otras cosas, eso también es musar. Tú finalmente vas a terminar desgastándote y vas a olvidar esa misión, y eso te va a provocar una catástrofe espiritual y personal y vas a ser infeliz. Entonces hay misiones que uno no puede abandonar. También hay misiones espirituales, como por ejemplo hacerse responsable. Hay una Mishnah muy, muy linda que dice que donde no hay un hombre,
en el Pirkei Avot, tú tienes que ser un hombre. Entonces, esa Mishnah nos habla de la capacidad que tenemos nosotros de hacernos responsables de aquellas cosas que nadie quiere hacerse responsable. Y a mí me da la impresión que en el reino de los cielos Dios busca obreros, gente que quiera trabajar. Entonces yo creo que se trata un poco de eso, hacerse responsable. Nosotros tenemos perspectivas del reino y podemos decir, sabes que en esto yo podría ayudar, en esto yo podría aportar. Y creo que el trabajo de las misiones tiene que ver con eso, acercar un poquito a las comunidades y ser uno un aporte. ¿En qué podría yo ayudar? De pronto no tiene que ver con cosas intelectuales ni académicas, ni siquiera con enseñar Torah, sino que cómo yo soy un canal, ¿no es cierto?, para estas personas en Venezuela, en Cuba, que son países que están pasando situaciones muy complejas. Si nosotros estuviésemos en el lugar de ellos, nos gustaría que alguien en una mejor posición nos tendiera una mano. De pronto que me haga llegar un sidur, un talit, una equipa, no sé, una sedacá, para pasar una bonita fiesta. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Porque todos están en sus problemas, en sus rollos, y creo que eso vaya en busca. Un hombre que cumpla todas esas misiones y que además quiera cumplir la misión de su reino. Y ese es el trabajo que creo que con la ayuda de Hashem buscamos hacer. Hacerse responsable de cosas que directamente no son nuestra responsabilidad, pero que sí lo son. Que sí lo son. Por medio de la Torá, tu hermano, ¿no es cierto?, es tu responsabilidad. Eso. Creo que siempre me pongo a predicar, lo pido disculpas. No. Me hacen una pregunta y me pongo a predicar. Está súper bien. No hay problema. Vaya, no hay problema. No sé si recuerda, More Mijael, cuando estábamos haciendo estudios con respecto al cainismo, cuando Caín, ¿cierto?, le dice esa respuesta al Eterno, le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y al escuchar tus palabras recordaba esa respuesta de Caín, que en el fondo el Eterno no quiere que nosotros digamos eso, porque la segunda mitzvah más importante de la Torá es el Klal Gadol Batorá, dice Rabbi Akiva, ¿cierto? Be'avta l'oreja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es justamente lo contrario a lo que responde Caín. O sea, sí, efectivamente somos guarda de nuestro hermano. Y el Eterno no quiere en nosotros la indiferencia. Y debiésemos trabajar en eso, justamente, o sea, a no ser indiferentes ante el dolor de nuestro hermano y de nuestro, en el fondo, nuestro prójimo. No, preciosa labor, extraordinario. Guido. Quiero hacer hincapié en unas palabritas que se dijeron respecto a los conceptos gramaticales. Cuando el Moré Abraham citó en un principio la palabra Isurim, que hace referencia al sufrimiento. En gramática, las palabras homófonas, que son lo mismo, que suenan igual, pero se escriben en distintas formas, aquí se produce eso. En el Yisurim, el sufrimiento no es lo mismo que la prohibición. En el judaísmo, las dos palabras suenan igual. Un isur, en el lenguaje rabínico, es una prohibición. Y el isur, en el lenguaje de la Torá, es un sufrimiento, que es justamente la raíz de musar. Leyacer, castigar, disciplinar. Entonces, este sufrimiento que viene sobre el Mashiach, Isaías 53, es un sufrimiento por causa nuestra. Él aceptó ese yugo. Entonces, de alguna manera, como se está confirmando lo que estamos hablando, nosotros tenemos que aceptar el yugo del sufrimiento de nuestro hermano. En la festividad que pasamos hace una semana de Sukkot, hay una alajá que está en el tratado de Shabbat, que se llama el Hidur Mitzvah, que es embellecer un mandamiento a través de la calidad, si finalmente hacer algo de calidad.
Está en el Tratado de Shabbat 133, folio B. Resulta que cuando tú embelleces el mandamiento, ornamentalmente hablando, tú estás saliendo de una categoría de confort a una categoría de trabajo tanto espiritual como fortalecimiento de la identidad judía. Nosotros hablamos de identidad judía porque eso es lo que nosotros practicamos. La Torá nos da una identidad. ¿Cuál es la identidad? La identidad de la Torá. Y eso hoy día se traduce como judaísmo. Resulta que los sabios explican que la fuente o la letra con la que se escribe la Torá se llama Ketab Ashuri. Y el Ketab Ashuri no es lo mismo que el Ketab Yad. Ketab Yad es el manuscrito, el hebreo manuscrito, lo que hoy conocemos como la caligrafía, ¿cierto? Que se hace en colegios, universidades, la forma normal en cómo se escribe. Entonces los rabinos dicen que cuando Esdras sale de Babilonia, por eso se llama Ketab Ashuri, la caligrafía asiria, o el Ketab Merubá, el hebreo cuadrado, sale con ese tipo de caligrafía que fue dado en el Sinaí. Antiguamente, antes del Sinaí, existían jeroglíficos, que eran monitos, ¿cierto? Que viene de Egipto. No eran letras. Y eso es el proto-cananeo o el proto-sinaítico, el antiguo grafema de los pueblos. Entonces, cuando Israel recibe la Torá, la recibe con un tipo de letra que está inspirado en el fenicio. Los pueblos del norte, que hoy día es Líbano en el mapa de Israel. El proto-cananeo es lo que está en el centro, las tierras de Canaán. Y lo que es Sumeria, ¿cierto? Babilonia, Siria, Caldeo, está todo en el norte, lo que es hoy día Irán, ¿cierto? Entonces, ¿por qué embellecer una mitzvah? Porque estamos hablando de que una congregación es pobre incluso en el piso, porque no hay recursos monetarios. Entonces, ¿en qué influye mi persona como judío dentro de esa congregación? En ayudarles a embellecer la mitzvah, el Hidur mitzvah. Entonces los rabinos dicen que la caligrafía que tiene la Torá, que se conoce como Ketab Stam, que es un tipo de letra especial para tefilín, para escribir tefilín, los klaf de los tefilín, que van aquí en la frente y en el brazo, las mezuzot, los klaf de las mezuzot, es una letra especial. Es el mismo hebreo, pero es una letra especial. No es la letra fenicia, es una letra especial, una letra que se perdió cuando Moshe rompió las primeras tablas, se elevaron al cielo, porque es tan especial que esas letras no pueden haber caído por tierra. La palabra de Dios no cae por tierra. Entonces esa letra especial que tienen los Sifrei Torot es una letra embellecida, incluso tiene tagim, estos adornos, y es diferente de la caligrafía normal. ¿Por qué? Porque está siendo embellecido, la identidad está siendo embellecida. ¿Por qué me di esta vuelta? ¿Cómo yo contribuyo a embellecer la relación de familia con mi esposa, con mi pareja, la relación con mis hijos? ¿Cómo embellezco yo? Porque eso es musar, es embellecer la identidad. Hablábamos antes de comenzar la reunión de pauta. Hablábamos de que el musar es eso, es finalmente purificar al hombre, a la persona, y eso es un embellecimiento, es apartarte. El apartarte en el judaísmo rabínico se conoce como perishut, la perishá, que es separarse, distanciarse, que no es lo mismo que kedushá. Kedushá es cuando tú te santificas, te apartas de otra manera, una manera más especial. Pero la perishut es cuando tú te apartas, te distancias para tener una relación con el Eterno. ¿Y cuál es esta relación? Corregirte a ti mismo, corregir tu relación de familia, el Shalom Bait, que es la paz en el hogar, ¿cierto? Corregir la identidad en tus hijos. Es súper fácil, me tomo las palabras del Moré Abraham, súper fácil que tus hijos caigan en la drogadicción en este tiempo. Es muy fácil que tus hijos caigan en la pornografía. Es tremendamente fácil, si es cosa de abrir internet. TikTok lleno de sexualismo, de sexualidad.
Entonces no solamente nuestros hijos se desvían del camino, sino que también de su identidad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aplicar Musar, embellecer el mandamiento de pueblo. O sea, si yo no tengo para comprarme un sidur y lo fotocopio, eso no significa que estoy siendo menos. Pero si yo tengo el poder adquisitivo para regalarle un sidur, un libro de oración a mi hermano, lo tengo que hacer. En eso consiste el Musar, ser ético, ser ecuánime, el Menuhat HaNefesh, ecuánime, tener equidad. Si yo tengo la posibilidad de tener un Sefer Torah bello, hermoso, y mi hermano no tiene esa posibilidad, yo tengo que aplicar Menuhat HaNefesh, ser ecuánime y buscar todos los recursos posibles para que mi hermano pueda tener el Sefer Torah. Lo que hizo, por ejemplo, Farkas, el conocido filántropo chileno, cuando aportó dineros de sus recursos para levantar una sinagoga, que es hoy día el Círculo Israelita de Santiago, con su dinero, para embellecer una mitzvah, Hidur Mitzvah, More Mijael. Sí, bueno, el punto, ¿no? El tema de la obra misionera es muy lindo. Yo encuentro, a mí me atrae mucho las misiones. De hecho, es como cuando uno ve, es como la base del evangelio, de la Besorá, ¿verdad? De los apóstoles viajaban, estaban un tiempo con los hermanos, compartían, vean la realidad. Una de las cosas que Pablo dice ahí en Gálatas, él dice que dentro de las cosas que le exigieron, ¿verdad?, los ancianos cuando él y Bernabé son enviados para poder hacer esta tarea, ¿se acuerdan? Ellos llevaban esta carta que se había determinado ahí en Hechos capítulo 15, y ellos tenían que, y básicamente ir a enseñar estos principios de la Torá a las diferentes comunidades, pero en el fondo son vidas, son realidades, son esculturas, son lenguajes, diferentes lenguas y diferentes realidades sociales, económicas, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista ético, son distintas las realidades. Y creo que es un trabajo muy lindo, que si el Eterno a una persona le da el sehut, ¿verdad?, del mérito de poder participar de estas cosas, es algo lindo, porque en el fondo es esa Torah que tú puedes también entregar en diferentes lugares que Dios te abre, que Dios te permite participar, ¿no? Obviamente, cuando una persona hace algo, siempre la regla es que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, porque si no, ¿no es cierto?, no es la idea. La idea es siempre que uno sea discreto. Pero creo que todos trabajamos para colaborar, ¿verdad?, de una u otra manera en la obra del Señor. Fíjense que dentro de este contexto, Pablo ahí en su segunda carta en Corintios, en el capítulo 8, habla de las Kehilot de Macedonia. La iglesia, ¿no?, como las iglesias de Macedonia, y cómo él alaba a estas congregaciones, ¿verdad? Es decir, dentro de estas iglesias estaba, por ejemplo, Filipo, ¿no es cierto?, Berea, Tesalónica, habían un montón, ¿no es cierto?, en cierta región. Pero él habla de una característica muy interesante, porque ustedes saben que Rav Shaul no tenía un filántropo que lo financiara, no tenía un FATCA, no tenía una persona que lo pudiera financiar. En ese sentido, ¿no? Entonces él dice, asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber, o sea, a nosotros, ¿no? En el fondo está hablando a nosotros. La gracia del Eterno, que la gracia tiene que ver con darse, ¿verdad?, con esta medida, con esta midá, que se ha dado a las Kehilot de Macedonia. O sea, es una cosa que en eso nosotros podemos ver al Eterno, podemos ver a Dios plenamente obrando en la vida de los hermanos. Que dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
O sea, estas eran comunidades pobres, pero que en su pobreza, así, en su profunda pobreza, uno podría decir, eran pobres, ok, pero eran pobres y tribulados. Estaban viviendo tremendas tribulaciones como comunidades, porque todos nosotros sabemos que siempre es difícil esto, ¿no? ¿Quién podría decir que no es difícil? ¿Quién podría decir que no, yo estoy en el Eterno y mi vida es como una taza de leche? Nadie podría decir eso, porque es difícil. Entonces, de pronto te vienen pruebas, ¿verdad?, personales o comunitarias, y esas pruebas son una razón suficiente para centrarte en ti. O sea, en el fondo, obviamente, pues si yo no me centro en mí y no me ocupo de mí mismo, ¿no es cierto?, nadie más se va a ocupar de mí. Entonces yo me centro en mí, no. Entonces ese no es el ejemplo que va a poner el Shaliach, ¿no? El Shaliach, por eso es gracia de Dios, ¿no? O sea, cómo la gracia del Eterno se va a revelar, ¿no es cierto?, en esa debilidad humana, y va a abundar en una tremenda riqueza de generosidad. Y que estos hermanos supieron darse en momentos de tribulación, en momentos de gran prueba, ¿verdad?, y en momentos de profunda pobreza. Y va a hablar de esto, ¿no? Va a hablar de esto y creo que es importante, Moré Abraham, en todo esto, porque Pablo va a decir cómo en el fondo se va confirmando la obra de Dios en las misiones, ¿no? En esto de que en estas cosas que van avanzando. Y él dice, lo alaba porque se dieron no como nosotros esperábamos que se dieran. O sea, humanamente hablando, uno tiene una percepción y los hermanos se van a dar y tiene un montón de cosas. Sino dice que primeramente se entregaron a sí mismos al Señor. O sea, ellos primeramente entregaron su vida, obviamente sus recursos, todo. Se entregaron, primero se dieron al Señor y luego dice a nosotros. Y creo que esa es como una clave muy, muy importante en que esa obra se vaya afirmando, en que la obra del Señor se da en estas situaciones, en pruebas, en tribulaciones, en pobreza, ¿verdad? En todas estas cosas y también se va midiendo el carácter, se va midiendo, ¿no es cierto?, la fe, se va midiendo la paciencia, se va midiendo la perseverancia, que son cosas que tienen que ver con la obra del Eterno, ¿verdad? O sea, pero tú persiste en esto, le dice Pablo, en lo que has aprendido, de lo que estás convencido, ¿no?, de lo que te persuadiste. Persiste en esto. Pero no es fácil. Entonces, esa virtud es la virtud del Eterno, que en el fondo no siempre están las condiciones para hacerlo. Uno esperaría lo ideal, ¿no? Esperaría un crespo rubio que baje, ¿no es cierto?, de las Condes y te diga cuánto necesitas, en el fondo, ¿no? ¿Verdad? O sea, nos cambió la vida, ¿no? O que un hermano se saque un premio gordo y ya estamos listos. No parte así. O sea, el testimonio para nosotros es eso. Como estas Keilot de Macedonia, incluso él dice aquí en este capítulo, dice que tuvo que amonestar a Tito porque Tito no quería ir a hacer el trabajo de recolector de dinero. Entonces, no, pero es que me da lata, como yo era de los hermanos, ¿cierto? Es como... Pero entender que todo, creo yo que cuando se entiende que somos del Eterno, y que todos del Eterno, pero entendemos que somos del Eterno, las cosas van funcionando en una dirección adecuada. No es la obra de fulano, ¿no? Es la obra de Dios en medio nuestro, ¿no? Guido. Sí, es complicado ponerse en el lugar del otro. Cuando nosotros estamos siendo
no sé si la palabra es apuntados, pero señalados por el Eterno para ejercer una labor. Fíjense que en el judaísmo existen muchas labores dentro del conjunto judío. El rabino, el Hassán, el Shaliach Tzibur, está el Gabay, y cada uno cumple su función. Entonces, los conceptos teológicos que hay dentro del cristianismo, el pastor es el único que puede dirigir, no. Usted como hermano puede recibir una instrucción para no solamente dirigir, para predicar, para enseñar, sino también para acompañar, que son conceptos muy judíos, la Hebra Kadisha, por ejemplo, o la Hebruta, esta sociedad de hermanos que se juntan para, por ejemplo, acompañar a los deudos de un falleciente. Nadie te está pagando para que tú vayas a hacer Hebruta, para que vayas a acompañar, para que vayas a asistir. Nadie te paga. De tu corazón nace. Y eso es lo ético, lo lindo del judaísmo, que tiene que nacer de ti. Sí, si bien es cierto, como en toda religión, el judaísmo no es religión entre comillas, es una civilización, una cultura. Como en toda religión, hay lineamientos y administrativos que nos van dirigiendo hacia un camino, ¿cierto? Tiene que nacer del hermano. Acompañar a las personas que están necesitadas de una palabra, necesitadas en lo económico, poder levantar. Y respecto de eso me gustaría hacerle una pregunta a nuestro querido hermano Moré Abraham. Es que ¿qué piensa él respecto de la halajá de Rabanán? Porque aquí entra ese concepto. ¿Qué piensa el Moré Abraham de la pregunta más espinosa al final? Para que salga otro podcast. No, yo creo que nosotros tenemos un fenómeno dentro del movimiento de retorno, por decirlo, por ponerle algún nombre, ¿no es cierto? Todos estamos retornando a la Torá, ya se llame raíces hebreas, mesianismo, etcétera, como sea. Y todos pasamos por un proceso de poder encontrar cuál es la forma adecuada de cumplir con la Torá, ¿no es cierto? Y las mitzvot. Y llega un punto, si es que la persona realmente, como dijo el Mashiach, el que quiera buscar a Dios, algo así, estoy parafraseando, comprobará si mi doctrina es de Dios o no, ¿no es cierto? Es decir, la persona por sí sola, si su deseo es hacer la voluntad de Hashem, va a terminar por descubrir que necesita ciertas herramientas que solamente tú las vas a encontrar dentro de Am Israel. Esto es más que una religión, esto es ser parte de un pueblo. Y creo que uno de los errores que tenemos por desconocimiento y por ignorancia, quienes retornan a la Torá, es que desconocen justamente eso, que al acercarte a la Torá tú te acercas a una nación, a un pueblo, con su idiosincrasia, con su cultura, con sus leyes, con sus tradiciones, con su lengua. Todo esto es parte de una sola cosa, de un paquete. Y ellos, el pueblo de Israel, milenariamente, ¿no es cierto?, desde hace ya 3.500 años, 3.000 años de historia, de ahí en adelante, ha estudiado la Torá y sabe cómo guardarla. Desde ese punto de vista, y desde el punto de vista incluso de la Torá, obviamente, Peshat, ¿no es cierto?, la Torá te dice que hay jueces quienes determinan cómo hacer la mitzvah, cómo cumplir la Torá, y cómo finalmente tú vas a lograr agradar a Dios por medio del cumplimiento de la observancia de la Torá. En ese sentido, es que creo que nos falta mucho camino por recorrer como movimiento de retorno. Mucha humildad para poder aceptar que al pueblo de Israel y al pueblo judío, a los jajamim, a los rabinos, se les dio la autoridad sobre la Torá, ¿no es cierto? Como dice la carta de los romanos, que de ellos es el pacto, las promesas, la promulgación, y después dice incluso el culto, incluso la forma de adorar a Dios, ¿no es cierto?, también proviene de Am Israel. Entonces hay todo un sistema que viene desde antes,
¿Cómo me acerco a Dios? Los rabinos ya lo han estudiado. ¿Cómo cumplo la voluntad de Dios? Los rabinos ya lo han estudiado. De hecho, volviendo al tema del Musar, si el Musar aparece en todos lados, en la obra de Mesilat Yesharim, del Rav Chaim Luzzatto, él explica, lo explica de la siguiente manera, y pone el ejemplo de un laberinto. Si tú vas a entrar a un laberinto, ¿no es cierto? Y tienes a una persona que conoce el laberinto y a otra persona que no conoce el laberinto, ¿a quién tú le preguntarías por dónde tienes que comenzar? ¿Cómo sales de ese laberinto? Entonces, la respuesta obvia es: tú te acercas al sabio que conoce el camino por donde transitar en medio de ese laberinto. Bueno, este laberinto llamado vida requiere de gente experta. Y Dios ha provisto maestros. Lo dice el profeta Isaías, ¿no es cierto? Que Dios nos va a quitar cualquier cosa menos nuestros maestros. Y estos maestros están en Am Israel. Y creo que esa es la perspectiva correcta de cómo acercarse a la Torá. Tenemos que dejarnos ser enseñados por nuestro pueblo, por nuestro jajamín, tener un espíritu de corregible, una actitud enseñable, ser personas enseñables, ser personas corregibles, ser personas educables. No lo sabemos todo y tenemos que aprender. Es la única manera de poder progresar en la vida, en la Torá, en las mitzvot, y tenemos que tener un espíritu humilde. O sea, 3.500 años de estudio de la Torá, ¿no es cierto? ¿Ante cuántos años llevamos nosotros? ¿30? ¿40? ¿Y eso? Entonces, no nos pongamos soberbios. Creo que eso es lo que nos falta un poco en este mundo. Una gran falta de humildad. De hecho, lo dice la carta a los romanos: no se pongan ustedes soberbios contra la raíz que los sustenta, ¿no es cierto? Son ellos los que los afirman a ustedes, no ustedes a ellos. Eso. Quiero aprovechar justamente este tema en el que estamos para preguntarle al Moré Abraham qué piensa él con respecto a la doctrina y las palabras de Yeshua Mashiach que tenemos, por supuesto, en el Brit Hadashah, si son alajá, musar o ambas. La respuesta corta: ambas. ¿Sabes? Yeshua sí sigue en algunos aspectos de su ministerio, enseñó alajá. Hay varios ejemplos. Y hay otros muchos ejemplos donde él enseña musar, ¿no es cierto? Y hay otros muchos ejemplos donde él incluso enseña cosas que son muy profundas, que pudiesen estar dentro como del aspecto un poco más místico de la Torah. Yeshua era un maestro, o sea, no era un maestro, es el rab por excelencia, es el raboni, ¿no es cierto? Y él es completo. Él no enseñó una sola cosa, él enseñó de todo. Él es el tam de la Torah, la esencia. Así que, claro, yo creo que Yeshua, sin duda alguna, uno ve en él, el Mashiach Yeshua, uno ve en él el ejemplo, el modelo. Él es... Me gusta un pasaje que dice, que creo que está en 1 Corintios, donde Pablo le habla a la Kehilá, a la Cajal, y le dice que ustedes han aprendido de él, algo así, parafraseando, como habéis aprendido de él. Entonces uno se dice, ¿cómo? Si esta gente no conoció, la gente de la Kehilá de Corintios no conoció el Mashiach. ¿De dónde Pablo aprende que esta gente aprendió de él? ¿Cómo aprendieron de él? Eso quiere decir, incluso nosotros, en estos tiempos, podemos aprender de Yeshua, del Mashiach. Y esto se logra por medio de la transmisión, de los ejemplos, de los modelos a seguir. De ahí que Pablo diga: imítenme a mí como yo imito al Mesías. Y cada uno de nosotros creo que tiene cosas del Mashiach, tiene partes del Mashiach, ¿no es cierto? Tiene características del Mashiach. El Mashiach está presente en nosotros. La característica más grande y la más difícil de todas que tiene el Mashiach es su anaba, su humildad. Él lo sabía todo, pero era el hombre más humilde y más manso del mundo. Y tenía la capacidad de compartir con publicanos, con prostitutas, y acercarlos a la Torá sin la necesidad de rebajar la Torá. Mira, es lindo. La tarea nuestra no es bajar la Torá,
a la gente, rebajarla, como hacer la Torá más liviana. La tarea nuestra es acercar a la gente a la Torá para que la gente pueda subir a la Torá. Esa es nuestra tarea. Y Yeshua tuvo el mérito de no bajar la Torá, incluso su exigencia de Musar fue superior, ¿no es cierto? El tema de amar al enemigo, del tema de no mirar a una mujer, etc. Todas esas cosas son exigencias superiores del Musar. Pero él tuvo la habilidad al mismo tiempo de sentarse con personas que no tenían ningún mérito. Y de atraerlas a la Torá y de transformar, por eso yo digo, de transformarlas en personas dignas de ser imitadas. Por eso yo digo, el Musar tiene que ver con el deseo que Dios tiene como Padre. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene? Que nosotros podamos progresar. Quiero terminar con esta última idea, con una historia, con un cuento. Esto es como quien nace, y lo he contado en otras ocasiones. Esto es como quien nace en un nivel, en un edificio, y nace en el subterráneo -5 del edificio. -5. Se espera de ti que tú puedas subir los siguientes niveles del edificio, pero tú naciste en tu realidad, con tus pruebas, tentaciones, con las cosas que heredaste. De hecho, Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice Shema, vení, Musar abija, escucha, ¿no es cierto?, el Musar de tu padre, tiene relación y está en el contexto de una familia. La enseñanza de un papá, la enseñanza de una mamá y la vida de un hijo. Todo eso se da dentro de un contexto familiar. Es decir, la persona que somos es debido a la enseñanza que recibimos de papá y de mamá. Nuestras midot, nuestras cualidades, tienen que ver cómo nos formaron. Ese es el piso en el cual tú partiste. Puede que tu papá no haya sido el rabino Obadía Yosef, lo más probable, ¿no es cierto? Puede que tu papá no haya sido alguien grande en Torah. Puede que tu papá ni siquiera lo conociste. O sea, tú naciste en el nivel -5 de este edificio. ¿Y sabes qué? No tenías ninguna posibilidad de ascender. Si tú naciste en esa realidad, no tenías herramientas cómo ascender en este edificio de distintos niveles. Pero resulta que hay otro judío que nació, este edificio tiene 50 pisos. Hay otro judío que nació ahí en Mea Shearim, y que es nieto del Rav Obadía Yosef, y nació en el piso 49. En el piso 49. Tú naciste en el -5 y él nació en el piso 49. Y fíjate que los dos se presentan ante el tribunal de Hashem y le preguntan a cada uno, bueno, ¿en qué piso nació usted? Y tú dices, mira, yo nací en el -5. ¿Dónde llegaste? Mira, logré llegar al nivel 1. Ese fue todo mi avance en la vida. Fue mi progreso en la vida. Y me morí intentando llegar al nivel 2, pero no lo logré. Pero Hashem sabe que tú pusiste todo de tu parte para poder progresar. Y Dios cree en eso. De verdad. Ahora, el otro que estaba en el nivel 49, ¿qué se esperaba de él? Era nieto del Rav Obadía Yosef. Era un tremendo nieto de un jajam gigante. Tenía Torah. Él caminaba y veía libros por todos lados. Su casa era una biblioteca. Era el saber del judaísmo más puro, por decirlo de alguna manera. Ahí estaba él. Y le preguntan, ¿y usted que nació en el piso 49, logró subir al piso 50? No, le dijo él. La verdad es que de pronto terminé mis días y me di cuenta que estaba en el piso 45. ¿Y por qué? Porque dejé el Musar. Porque me transformé en una persona arrogante. Porque no quise a mis hijos como debía quererlos. Porque no traté a mi esposa como debía tratarla. Porque no fue una persona humilde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando abandonamos lo esencial, lo más importante, todas las demás cosas que pudiesen ser relevantes pierden su sentido y su valor. Esa es la tarea del Musar. Que podamos subir de nivel, que podamos llegar al siguiente nivel, al siguiente piso, con la ayuda de Hashem. Eso. Extraordinario. Hay una
una etimología que se saca de la misma palabra musar, de lo que estamos hablando. Ya dijimos que es una amonestación de parte de cualquier autoridad, ¿cierto? Sean padres, sean maestros, sea el propio Eterno. Como dice en el libro de Jeremías en el capítulo 6, corrígete, Jerusalén, corrígete, para que mi alma no se aparte de ti. Jeremías 6:8. Y Vasri Yerushalayim pen teka nafshi mimech. Corrígete, Jerusalén, para que mi alma no se aparte de ti. Resulta que esta corrección tiene que ver con la Mesirut. Y la Mesirut es un derivado de Musar. Mesirut significa devoción, significa también lealtad. Un Masur es un devoto, alguien leal, Masur. Una Mesurá es una devota, una mujer. Mesurim son devotos, personas leales. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra lealtad? Resulta que el término Mesurim, devotos o personas fieles a un tema determinado en la Torá, el plural femenino de Mesurim es Mesorot. Resulta que Mesorot, según el libro de Números, es un lugar en el desierto por donde pasó a Israel. Y ese lugar en el desierto que es tan necesario acampar, detenernos, es el lugar donde dicen los sabios que el Eterno tiene una conversación con su pueblo, el Dibur. El Dibur es esa promulgación entre el Eterno y su pueblo. Hay una conversación entre Dios y su pueblo. Es necesario que nosotros, como bien dice el Moré Abraham, sepamos ir subiendo en esta forma filosófica de ver la ascensión del alma. Necesitamos el bozal, necesitamos el apartarnos, el desierto, necesitamos la corrección. Creo que, no sé si alguien tendrá más que decir. A mí me parece que ya hemos cumplido con el tiempo que habíamos establecido. Y nada, yo le agradezco tremendamente la participación al Moré Abraham, porque no solo es nuestro amigo, sino también una figura pública dentro del movimiento mesiánico. Pública porque evidentemente él cumple una misión espiritual dentro de las corrientes judío-mesiánicas. Entonces yo le agradezco su participación porque tomó de su tiempo para presentarnos, digamos, un tema tan lindo como el Musar. Los dejo a disposición, Moré Mijael, Moré Shem Tov, Moré Abraham, muchas gracias, para que despidamos el programa y continuemos con nuestras labores. Moré Mijael, Moré Shem Tov. Amén. Bueno, Baruch Hashem, bendecimos al Eterno, ¿no es cierto?, que ha ordenado los tiempos, nuestra vida, y nos ha permitido, ¿no?, llegar hasta aquí. Bendecimos su nombre por su bondad, su fidelidad, y también por permitirnos de una u otra manera ser parte, ¿no es cierto?, de su obra. Sabemos que el Eterno, ¿no?, como dice Pablo, nos hace competentes, ¿no? No son nuestras competencias, no es que nuestras competencias vengan de nosotros mismos, sino que verdaderamente nuestras competencias vienen de Él. Él nos ha hecho competentes para poder ministrar, ¿no?, en el pacto que Él hizo por medio de su Hijo Yeshua, y que su espíritu, ¿no?, su espíritu esté en nosotros, amados. Les deseo eso, o sea, que siempre esté ese fuego, ese amor por el Mashiach, por nuestro Adón, y que siempre lo tengamos a Él, ¿no? Que, como decía David, él siempre miraba al Señor, el Señor siempre estaba delante de Él, y siempre mirándolo, porque cuando estamos mirándolo a Él sabemos a quién seguir, y es lo más importante. Así que bueno, bendiciones, Berajot, para todos nuestros auditores, amados auditores. Esperamos que el canal pueda seguir creciendo de a poco, ¿verdad? Y que ustedes también puedan ser enriquecidos y bendecidos en todas estas cosas.
Bien, Javerín, yo le doy gracias al Eterno, toda Rabá, también al Moré Abraham, por su tiempo, por haber compartido con nosotros. Y estamos en el caminar, estamos en la senda, ¿cierto? En la Mesilá, y estamos perseverando y trabajando en nuestra alma, en el fondo. Qué preciosas las enseñanzas, las palabras. Ahora tenemos que poner por obra todo esto. Tenemos que poner por obra. Shalom, Lekulam. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias Moré Shantop, gracias Moré Mijael, gracias Guido. Que Hashem te bendiga, hermano querido. Gracias por el canal. Y bonito todo lo que hacen. Que el Eterno les prospere la obra de sus manos. El canal excelente, muy profesional. Así que de verdad felicitaciones por lo que hacen. Y gracias por la invitación. Que Hashem les bendiga a todas las personas que lograron oírnos y escuchar. Y tener la paciencia de escuchar. Eso. Que el Eterno les bendiga mucho. Amén, Baruch Hashem, como dicen nuestros queridos hermanos Ashkenazim, Baruch Kel, bendito sea el Eterno, bendito sea Dios. A mí me interesa seguir con el tema porque lo encuentro demasiado fabuloso y se produce una conexión con la Tojajá. Quiero hacer esta conexión para el segundo episodio de nuestra cuarta temporada, la Tojajá. ¿Qué es la Tojajá? La Tojajá es una corrección. El libro de Proverbios dice: Porea musar moes nafsho. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Ushomea tojahat, mas el que escucha la corrección, con Elef tiene entendimientos. Libro de Proverbio, capítulo 15, versículo 32. El Sefer Mishle, que tocamos el día de hoy en una pincelada así, capítulo 1.8. Ahora vamos a hablar de la Tojajá. Nos esperamos en el segundo episodio de la cuarta temporada. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por este hermoso tiempo. Gracias Moré Mijael por su erudición. Gracias Moré Shem Tov por también compartirnos lo que el Eterno le ha dado. Gracias Moré Abraham. Los esperamos a todos en el siguiente episodio. Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, y afírmense que se viene buena la cuarta temporada. Shalom Uberajot. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.